Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Soy su amiga, soy su hermana Ángela y voy a estar compartiendo una palabra de parte del Señor en esta noche. Voy a estar predicando sobre por qué vino la lepra en los tiempos antiguos. Nosotros lo podemos ver, por qué vino la lepra en los tiempos de Moisés. Aquí con la Biblia nos podemos dar cuenta el por qué vino la lepra en estos tiempos. Amén. Y voy a estar predicando en el capítulo Números, capítulo 1, versículo 1, 9, 10 y 13. Yo igual los puse ahí en el título que puse. Le puse ¿por qué vino la lepra en los tiempos de Moisés? Amén. Y vamos a ir con los versículos que están escritos en la palabra del Señor para que el Señor nos pueda hablar en esta noche y podamos entender mejor la palabra del Señor. Amén. Bueno, primeramente que nada voy a orar para entregar la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche te doy gracias, Padre amado, Señor, por poder, Señor, predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por este día más de vida, Padre, que usted nos ha dado, Señor, porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, Padre, pero usted ha sido bueno, usted ha sido misericordioso, Padre. Por eso, Señor, le damos gracias, Señor, por un día más de vida, Padre, porque dice tu palabra que todos los días tus misericordias son nuevas. A esta hora, Padre, yo invoco tu nombre, Señor, invoco tu nombre, Yahweh, y te pido que usted abra las compuertas de los cielos, Señor, que sea usted el que hable a través de mí, Padre, y que me escondo detrás de su mano poderosa, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Le damos la gloria y la honra a nuestro amado Rey y Salvador, ¿cierto? Porque Él ha dado su vida por nosotros, por los pecadores, por los que están perdidos, así que por eso le damos la gloria. Y alabamos y bendecimos su nombre, amén. Así que la palabra de hoy se encuentra en Números, capítulo 1, versículos 1, 9, 10 y 13. Amén. Y bueno, yo le puse por título ¿por qué vino la lepra en los tiempos de Moisés? Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Así dice en el versículo 1. Acá lo primero que yo le quiero explicar, lo que el Señor le quiere explicar también, que María y Aarón eran hermanos de Moisés. Ellos eran hermanos de Moisés en estos tiempos y María y Aarón eran hermanos de sangre de Moisés. Ellos en este tiempo estaban llevando los tres juntos al pueblo de Israel, al pueblo que el Señor había sacado de la esclavitud con mano poderosa en esos tiempos, cuando el Señor los libertó de la esclavitud, cuando estuvieron con el faraón. Amén. Entonces, cuando ellos ya iban los tres con esta misión, María y Aarón, sus hermanos de sangre, comenzaron a murmurar. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Comenzaron a hablar, comenzaron a murmurar porque su hermano Moisés se había casado con una mujer etíope, para que usted me entienda la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? En el versículo 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, porque el Señor no le agradó que ellos estuvieran murmurando contra Moisés, porque Moisés era un hijo de Dios, y a la verdad que las escrituras dicen que el Señor hablaba cara a cara con Moisés, porque también la hermana de Moisés era profetisa ella, y Aarón, el Señor le ocupaba la boca para que hablara también a su hermano Moisés. Amén. Pero la verdad es que ellos dijeron en ese momento, aparte de hablar de su esposa, dijeron: ¿por qué si a nosotros también nos habla el Señor? Pero el Señor se enojó porque, como todos sabemos, que
El ojo del Señor recorre toda la tierra, el Señor es omnisciente, es omnipotente, el Señor está en todo lugar, el Señor también en este momento está acá en este lugar donde estoy yo, está donde está usted, donde están sus hijos, quizá en otro lugar. Él es omnisciente y omnipotente y Él sabe todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor escuchó que estaban murmurando de su hermano. Amén. Y al Señor esto no le agradó. El 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y en el versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Así dice la palabra del Señor. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta que la lepra en realidad en esos tiempos, o sea, venía por la murmuración, porque así lo dice la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor se enojó mucho porque ellos comenzaron a hablar mal de un hijo de Dios, de Moisés. Y esto que es lo que nosotros nos enseña, algo muy importante, es algo muy grande, que en estos tiempos no está la lepra, pero sí hay una lepra espiritual. El Señor habla de muchas maneras a sus hijos, habla por sueño, habla en visión, y a veces el hombre no entiende, pero a la verdad es que esta lepra hasta el día de hoy existe, y existe espiritualmente en las personas. Cuando las personas hablan y murmuran, la lepra se contagia, porque en esos tiempos antiguos, la lepra era muy contagiosa y muy grave. Entonces todas las personas que contraían esta enfermedad eran apartadas. Imagínense si en los tiempos de ahora se viera la lepra espiritual, tendría que ser apartada la gente, ¿cierto? Y en el 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Imagínense, una vez más, un hijo de Dios, Moisés, tuvo que intervenir para que el Señor sanara de la lepra a su hermana. Y siendo de que, imagínese usted, que estaban hablando del mismo, o sea, como se puede decir al buen término chileno, lo estaban pelando, ¿cierto? Entonces, o sea, estaban hablando mal de Moisés y Moisés le pide al Señor que sane a su hermana María de esta lepra tan terrible que les vino. Y bueno, acá también lo que el Señor me decía de que la lepra espiritual en estos tiempos es muy delicada. ¿Por qué? Porque a la verdad que la murmuración trae esta lepra espiritual cuando usted puede ser contaminado por alguien. Usted puede ser contaminado por alguien que le esté hablando cosas de su hermano en la fe, o también sobre otras personas. Porque así comienza igual que una lepra. Uno le dice una cosa al otro, y a la final que su hogar y su casa son totalmente contaminados por esta enfermedad espiritual. Y el Señor a esta hora, por eso es lo que les quiere decir, que hay que alejarse de estas personas, hay que alejarse y tratar de que, obviamente, si alguien nos va a decir algo, solamente callar y alejarse en el momento preciso, para que tú no seas contaminado, ni sea contaminado tu casa, tu hogar y tu familia. Y por supuesto siempre estar orando también y reprendiendo todo este espíritu que se mueve mucho en las casas y en las personas. Amén. Y en el versículo Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que nosotros no debemos murmurar los unos de los otros. ¿Se da cuenta que aquí al principio de la palabra nosotros estamos en número, y después nos vamos a Santiago, y también nos habla sobre la murmuración? Dice que no debemos murmurar los unos de los otros, y el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura. O sea, nos habla de la murmuración y del juzgar al hermano.
O sea que nosotros no somos jueces, Dios nosotros no nos ha puesto como jueces, ni menos como murmuradores, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude. Y bueno, si hemos caído en este acto, bueno, el Señor es fiel y verdadero para perdonarnos siempre. Pero siempre que uno quiera cambiar de corazón y quiera de verdad ser limpiado por esta lepra espiritual que es la murmuración, ¿cierto? Y te lo voy a volver a leer. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el 12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces el Señor a nosotros no nos ha puesto como jueces. El único juez es el Señor. El único juez es el Señor. Entonces aquí dice en su palabra. Y también el Señor, a veces nosotros podemos ver muchas ocasiones en la iglesia o en los hermanos o simplemente en la vida normal, que la gente se equivoca y comete muchos errores, porque somos seres humanos y somos imperfectos a la verdad. Tratamos de hacer bien las cosas y de ir a la perfección, pero el Señor es el que va a juzgar al final. Y a nosotros no nos ha tocado el trabajo de juzgar al hermano. Amén. Y también la palabra del Señor a nosotros nos dice que si el justo cayere 7 veces, el Señor 7 veces lo levantará. Entonces nosotros siempre, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos? Debemos orar. Si vemos que hay algún hermano que ha caído o que se ha equivocado en algo, nosotros debemos orar por ese hermano. Debemos pedirle al Señor para que el Señor lo ayude, lo levante y sea lo que sea. Nosotros lo único que debemos hacer es orar y pedir por esto que si es que hemos visto algo, nos hemos dado cuenta de algo, pero no murmurar. Y en el caso de Moisés, bueno, él no había hecho nada malo, sino que ellos estaban murmurando por algo, la verdad que no tenía sentido lo que estaban hablando ellos, sino que fue una murmuración muy, muy sin razón, porque se pusieron a hablar mal de la esposa de Moisés y al Señor no le agradó esto y ahí le vino la lepra a su hermana. Entonces, eso es lo que el Señor, ¿qué es lo que te quiere decir en esta noche? Que te alejes para que no seas contaminado con esta lepra espiritual, que nos alejemos de las personas que nos contaminan con esta lepra para que tú no seas contaminado, para que tú, ni tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hermanos seamos contaminados, porque así es cuando se empieza una murmuración. Se dice una pequeña cosa a la persona de al lado y esto se contamina más. Y recordemos que la enfermedad de la lepra en los tiempos antiguos era muy contagiosa. Nadie podía estar con ellos eran apartados. Imagínense lo terrible que es esa enfermedad a la piel, esa enfermedad a la piel. Y esperemos que en Dios que tenga misericordia de nosotros, porque estamos en tiempos terribles, en tiempos de apostasía, en tiempos finales y bueno, y vendrán muchas pestilencias, vendrá mucha enfermedad a la tierra, así que esa es la palabra del Señor que nos tenía en esta noche. Es cortita para que se pueda entender y también para que nadie tenga excusa de que no, a lo mejor no hay tiempo para escuchar la palabra, y así usted va a ir aprendiendo rápidamente con predicaciones cortitas. Amén. Así que esta es la palabra del Señor. Y también decirte que el Señor es el único que te puede limpiar y te puede lavar de esta lepra espiritual. Él es el único que, si tú le pides, tú clamas a Él te limpia, Él te lava y Él cambia. Él es bueno y Él nos cambia en todo. Claro que sí, hay que tener un arrepentimiento de corazón. Y así también como hay una parábola que dice de los 10 leprosos. Imagínense, eran 10 leprosos que le fueron a pedir al Señor que querían ser sanados. Y el Señor los sanó a los 10 de esta lepra espiritual, de esta enfermedad. En esos tiempos era física,
pero es así también como hay mucha enfermedad espiritual, mucha lepra espiritual en la humanidad en estos tiempos. Y en esta parábola el Señor los sanó a los 10 y solamente los sanó cuando ellos iban caminando. Les dijo, vayan donde los sacerdotes, y ellos comenzaron a caminar. Y su fe fue tan grande que imagínense que dice que comenzaron a caminar y empezaron a ser sanados. Y empezaron a ser sanados. ¿Por qué? Porque el caminar en la palabra es que tú empiezas a caminar y creyendo en esto, en lo que está escrito. Ellos creyeron en el Señor, creyeron en Yeshua, creyeron en el Señor Jesucristo, en que era el sanador, en que era el maestro, en que era el enviado y el Hijo de Dios. Entonces ellos, su fe los sanó, solamente comenzaron a caminar y fueron sanados. Yo a esta hora te insto a que comiences a buscar de Dios, a que comience a ver un cambio verdadero en tu vida para que pueda ser blanqueado, para que pueda ser transformado por el poder del Espíritu Santo y porque ya el Señor ya hizo Él ya vino a la tierra, murió por nosotros, por los pecadores, y dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades, se llevó todas las cosas en la cruz. Así que esa es la palabra del Señor, para que a esta hora tú si quieres le pidas perdón al Señor y Él pueda cambiarte y pueda hacer y transformarte un cambio verdadero, para que nunca más estés involucrado en estas cosas de la murmuración y que seas limpiado y lavado por medio de su palabra y por el poder del Señor, que es muy grande. Amén. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Y bueno, esta es la palabra del Señor. Voy a orar antes de terminar la palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche, Señor, te doy gracias, Padre eterno, por haber podido, Señor, entregar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, y a esta hora le pido, Señor, que sea usted, Padre, lavando y limpiando, Señor, a las personas, Señor, que escuchen esta palabra, que usted los lave, Señor, y los limpie, Dios mío, Señor, de toda lepra espiritual, de toda murmuración, Dios mío, Señor, que pueda haber en sus vidas, que pueda haber en sus cuerpos, Padre amado, Señor, y que usted los aleje, Padre, de todas estas cosas, mi Dios, para que ellos puedan ser libres, Señor, de esta lepra espiritual. Se lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y que su palabra corra, que su palabra, Señor, tenga frutos, Señor, y le doy gracias por esta oportunidad en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le damos toda la gloria y la honra al Señor, porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén y amén.